Y seguimos el estudio de Santiago, no, de Judas. De Judas. ¿Se acuerdan la última prédica que dimos? Se llamaba 3 ejemplos de impiedad. Y venía relacionada con esos 3 sucesos históricos que traía a colación y hacía un paralelismo Judas, y era aquellos que habían salido de Egipto y luego se rebelaron contra Dios cuando Dios les manda a cruzar y a tomar la tierra prometida. También encontramos los ángeles que habían abandonado la dignidad del lugar donde se encontraban y se allegaron a las hijas de los hombres. Y por último, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que fueron consumidas por fuego y azufre, caídos desde el cielo. Pues hoy lo que vamos a ver son 3 notorios pecadores. Seguimos hoy con un trío: Caín, Balaán y Coré. Y la lectura viene a partir del versículo 8 al 11. Y ya todos lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Pues bien, ¿qué les podría yo decir? Volvemos otra vez con los tríos que Judas nos ha guardado en esta su carta. Ahora nos está presentando no 3 sucesos, sino 3 personajes y con una cierta característica cada uno, y haciendo un paralelismo con relación a aquellas personas, aquellos impíos que encubiertamente se habían introducido en la iglesia de Cristo para hacer daño. Esas características que Judas nos está señalando, pues están en perfecto paralelismo con lo que fue el camino de Caín. Este personaje todos lo conocen, el error en que se lanzó por lucro Balaán, y aquellos que perecieron en la sublevación, en la contradicción de Coré. Para nosotros entender de todo lo que Judas quiere decirnos con estos ejemplos, va a ser necesario que estudiemos por separado cada uno de ellos. Además, así vamos a reconocer cuando alguna persona pertenezca a alguno de esos grupos que él quiere hacerlo semejante, y también vamos a no cometer los errores de seguir a personas que están transitando por estos ejemplos. Por supuesto, vamos a empezar con el primero de todos, que viene siendo el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Qué es esto del camino de Caín? Bueno, lo primero que debemos hacer es mirar las Escrituras y buscar en ellas qué es lo que nosotros encontramos o qué nos dicen acerca de este personaje llamado Caín y de sus obras, las cuales van a caracterizar lo que es el trayecto o la vida que él siguió, o bien sea su camino, porque en eso es que se está denotando. El camino de él fue la trayectoria que él siguió, los actos que él hicieron por los cuales se caracteriza también. La vida y el camino de Caín la vamos a hallar en las Escrituras como un ejemplo y una amonestación para cada uno de nosotros. De igual manera que los 3 sucesos anteriores, los que salieron de Egipto, los ángeles que perdieron su dignidad y las ciudades de Sodoma, Gomorra y las vecinas, dice, están ahí en la palabra para hacernos de ejemplo, de advertencia. También estos 3 personajes notorios pecadores están ahí también para que nos sirvan a nosotros de advertencia, para que le distingamos, para que lo reconozcamos y para que nos alejemos de todo lo que ellos representan y ofrecen. Aunque algunos no lo saben, las Escrituras son bastante específicas de cuál fue el camino de Caín. Hay personas que creen que no.
pero tiene tanto detalle que no es cierto que podamos hacerlo en una sola línea como algunos pretenden. Sería muy simplista decir que el camino de Caín fue ese mal camino que él escogió porque ofreció un sacrificio sin sangre al Señor. Eso no es cierto, eso no es tan sencillo. No creo que podamos sintetizarlo en una sola oración. Un camino es una vía, es un trayecto, es una vereda por la cual se transita en el andar. Y la vamos haciendo con los pasos que cada día damos, con las acciones que nosotros hacemos. Y todas esas acciones nos van a llevar tarde o temprano a un lugar determinado. El mismo Señor dice en un momento: yo pongo delante de ustedes camino de vida, camino de muerte. O sea, depende de usted a cuál va a llegar, según cómo lo transite. Y es algo que no se llega de una sola vez, sino paso a paso. Es algo progresivo y, como le dije, llega a un final determinado. Pero vamos a ver qué nos dice las Escrituras acerca de Caín en primer orden. Lo primero es lo siguiente. Todos conocemos la historia de Caín, ¿cierto? Si yo digo, ¿quién no la conoce? Olvídense que nadie va a levantar la mano. Pero yo propongo que la leamos de un prontico para así resaltar algunas ideas que he estado encontrando cuando estaba haciendo este estudio y que muchas veces quizás la hemos pasado por alto. Entonces, esas ideas que yo les voy a resaltar, quizás son las que nos van a ayudar a reconocer al final cuál es el camino de Caín. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, verso 1. ¿Ok? Vamos a buscarlo, ¿ya lo tienen? Génesis capítulo 4, versículo 1. Y dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Esa es la mayor parte de la información que tenemos de Caín. Pero van a ver que luego tenemos en la primera carta de Juan, tenemos también en Hebreos, hay varios sitios que hablan de Caín. Pero básicamente esta es la historia que todos conocemos de Caín. Yo quiero que mediante esta historia podamos obtener todos 3 pistas. Y estas 3 pistas nos van a ayudar a encontrar, a revelar o a develar cuál es el camino de Caín. La primera pista que estamos viendo, ¿cuál es? La ofrenda. La ofrenda es la primera pista. Vamos a ver el 3 y el 4, versículos 3 y 4, lo ven y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No especifica. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí sí, ya especificó. Caín trajo una ofrenda, fruto de la tierra. No dice que era lo mejor, no dice que eran las primicias,
pero podemos observar que no era una ofrenda adecuada. ¿Por qué? Porque no era propia para el sacrificio. Y dirán, hermano Pepe, pero ahí dice que era una ofrenda. Y hay ofrendas que son en espigas, en panes, etcétera, frutos de la tierra. Sí, pero más adelante vamos a ver que esto no era una ofrenda cualquiera, sino era una ofrenda de sacrificio. Pero no nos adelantemos. Pero Abel, en cambio, trajo una oveja para sacrificio, así como Dios lo había ordenado, porque ellos sabían qué era lo que agradaba a Dios, porque eran hijos ¿de quién? De Adán. Y Adán les había instruido en las cosas de Dios. ¿Ok? Pero no solamente trajo de las primicias de sus ovejas, que significa de las primeras, sino que trajo de las más gordas, o sea, de las mejor alimentadas, de las más hermosas de las ovejas. Fue que escogió una. O sea que aquí se ve el buen deseo, y no el deseo del salir del paso, sino el buen deseo de agradar a Dios con el regalo que le estábamos dando. Ok. En Génesis vuelvo y repito que no se detalla el tipo de ofrenda, pero sí lo va a hacer el autor de Hebreos, en Hebreos 11:4, no lo busquen, yo lo leo, y dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Me puse a investigar un poco y encontré que la palabra que hay ahí en el número Strong es el 2380. La palabra en griego es tuo, que significa soplar, humear, sacrificar propiamente por fuego, pero generalmente por extensión significa inmolar, matar, sacrificar y sacrificio. Ya ofrenda de sacrificio tiene un significado. Y el diccionario Swanson, que es un diccionario también muy completo, igual que lo son los números de Strong, y utiliza Strong, dice: ofrecer primicias a Dios. Yo no leí que Caín ofreciera primicias a Dios, pero sí leí que de las primicias de sus ovejas, Abel sacó la de ella. Y dice: ofrecer primicias a Dios, sacrificar a una víctima dándole muerte, inmolar, y hay un detalle aún más, dice matar con crueldad. Y eso me chocó muchísimo y tuve que poner a ver. En ningún momento en el sacrificio de las ovejas o de los cabritos, ninguno de los animales decía: y ponle una anestesia para que sea un acto indoloro o algo así por el estilo. Era un acto con crueldad, cruento, era degollar un animal y dejar que toda la sangre saliera de él. Era un acto que hoy decía el pastor, y cuando le enseñan a los niños de los sacrificios, lo que hay es que decirle realmente que no era más que una sombra de cómo iba a ser sacrificado el verdadero Cordero de Dios, con una crueldad tal que antes de recibir muerte ya su rostro había sido desfigurado de la golpiza que le dieron, con palos, con espinas, con látigo. O sea que era una tipificación. Si nosotros estamos sintiendo por las ovejas, pues más debiéramos sentir por Jesucristo. Sea como sea, era un sacrificio cruento, no era una ofrenda solamente así. Así como hoy mismo estábamos viendo aquellos dos magos que fueron los que se encontraron o quienes actuaron en contra de Moisés delante del faraón. En todo el Antiguo Testamento no dicen sus nombres, sin embargo en la segunda carta de Timoteo aparecen los nombres de ellos. Pues así mismo en Génesis no dijeron que era una ofrenda de sacrificio, sino solo una ofrenda. Pero ya vemos que sí, que Hebreos nos especifica que era una ofrenda de sacrificio. Por lo tanto, tiene mucho la pista que se nos está dando de la ofrenda. Toda ofrenda de sacrificio exigía una víctima inocente para que su sangre fuese derramada en lugar de nuestra sangre. Y Caín conocía esa demanda por parte de Dios. Y esto se nota inclusive en la forma en que Dios le recuerda diciendo: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Le está diciendo: si tú lo hicieras como tienes que hacerlo, ¿acaso no me va a complacer tu ofrenda? Pero no solamente era el tipo de ofrenda lo que desagradó a Dios, y vamos a tener que verlo. No era tan solo eso. Por eso
aunque él sabiendo hacerlo no lo hizo, había algo previamente a la ofrenda que desagradó a Dios. Por eso vamos a ver la segunda pista, y son 3 solamente, es corto. Son las consecuencias. Las consecuencias fueron las que leímos ahí, que decía, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Para los que piensan que el sacrificio fue lo que dio origen al drama, pues mire, les voy a decir que no. Porque Dios no es comprado con ofrenda ni con ningún acto que nosotros hagamos realmente. Dios, nosotros tratamos y llegamos a Él con corazones dispuestos, con corazones sinceros, desbordantes de fe. Y la Escritura refiere que Dios miró primero a quién, la ofrenda o al individuo. Dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró al hombre primero y luego lo que el hombre hacía. Y así también dice, miró con desagrado, o sea, no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Las acciones de los hombres se derivan de su corazón, de la voluntad de su corazón. Entonces, ¿qué ve Dios primero? ¿Las acciones o la voluntad del corazón? Dios ve el corazón. Lo que Dios miraba en primer lugar era la fe de cada uno de ellos. La ofrenda no es más que una consecuencia de querer obedecer y agradar a Dios. Eso era la ofrenda, no es otra cosa en ese momento. Entonces, si volvemos a Hebreos 11:4 dice, por la fe, wow, ahora sí hay un detalle importante. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Yo creo que Caín debió haber pensado que si él cultivaba de los frutos de la tierra, pues Dios debía tomar su ofrenda y aceptarla nomás. Y si esto fue lo que pensó, entonces era una persona no de fe, sino una persona que trataba de justificarse a sí mismo. Y si eso era lo que hacía, y el hecho de él llevar conociendo la ofrenda, llevó una ofrenda inadecuada, Caín demostró que no era más que un hombre sin fe y que era un religioso, un ritualista, desprovisto completamente del deseo de agradar a Dios y de servirle dignamente como tan solo él merece. Por eso la ofrenda de Caín no podía ser aceptada, como no lo fue el mismo Caín en primer orden. No tanto la ofrenda fue la inadecuada, sino que quien ofrecía la ofrenda no lo hacía con el corazón dispuesto que debía tener. Ustedes se acordarán cómo le dice Jesús a alguien. Dice, antes de llevar tu ofrenda al altar, si recuerdas que tienes el problema con un hermano, deja tu ofrenda ahí en el medio, déjala en el camino, ve y resuelve tu asunto primero y después lleva tu ofrenda al altar, llévalo al Señor. ¿Qué estaba diciendo? No puedes ir con un corazón enemistado, con un corazón con envidia o con rencores delante de Dios a llevarle una ofrenda porque no va a ser aceptada. Proverbio 21:27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? La ofrenda de Caín estaba desprovista de fe y por lo tanto era una fe que no le iba a agradar a Dios y su ofrenda era nula. Dios rechazó primero a Caín y luego a su ofrenda. El problema no fue la ofrenda, el problema era Caín. Caín era un religioso como tantos hoy abundan. Y por las escrituras, por esto que acabamos de leer, podemos deducir y distinguir algunas características y aspectos de esa religión. Veamos. Caín conocía a Dios ya que escuchaba su voz. Cierto, cierto. Caín sabía de las demandas de Dios, del tipo de sacrificio que había que hacerle a Dios para agradarlo. Cierto. Si bien hicieres, ¿no serías acaso enaltecido? Eso está claro. Pero como un prepotente impío demuestra por medio de su aceptable ofrenda que su voluntad era su guía. Su ofrenda no fue más que un rito sin valor que carecía totalmente de fe. No era la necesaria que podía agradar a Dios. Ritos sin fe, sin entrega, sin volcar su corazón en ello. Y esto ocurría, ¿saben por qué? Porque lo primordial, lo más importante para Caín era su propia vida.
no era nada más que él mismo. En la lectura de ahorita se dieron cuenta cómo el temor de él cuando Dios le reclama por la sangre de su hermano, ¿cuál es? Si lo buscan otra vez, le dice claramente, grande es mi castigo para ser soportado. Él no está pensando en que Dios perdóname por lo que hice, sino este castigo es muy grande para mí. Está pensando en sí mismo y todavía dice al final, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Tiene miedo de su seguridad, de su integridad física. Y el Señor puso una señal sobre él para que su vida fuera resguardada. Pero él cobardemente ¿a qué acude? A que lo protejan. Este castigo es muy pesado para mí. Él no pensó en lo que hizo, sino ahora está gritando por las consecuencias de su acción. Ese era Caín, o sea, una persona que pensaba solamente en él. Primera pista, la ofrenda, y segundo, las consecuencias. Y tercera y última, el carácter de Caín. No se crean que es mucho pretender que podamos encontrar el carácter de Caín en estas poquitas líneas, pero realmente sí, porque las acciones de Caín, que es el camino de Caín, hablan acerca de su carácter, y ese carácter es el que van a tener en paralelismo las personas que entraron encubiertamente a la iglesia de Dios, aquellos impíos que entraron a la iglesia de Jesucristo. Dice en Primera de Juan 3:10, yo lo leo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Todavía nos está diciendo algo más de Caín que quizá hemos pasado por alto. Lo primero era que Caín era desobediente a los requerimientos y a la voluntad de Dios. Primero acerca de la ofrenda, ya que él conocía los detalles y la disposición de corazón que debía tener al hacer la ofrenda. Dios mismo le llama su atención. Primero era desobediente. Segundo, era orgulloso. No fue humilde en aceptar el consejo que Dios le dio. Cuando Dios le dice, si bien hiciere, ¿no sería acaso enaltecido? Él no, al revés, se ensañó más contra su hermano. Era envidioso por la misma causa de que le fue a contra el hermano. Se ensañó Caín, dice, en gran manera, porque aquel fue aceptado y yo fui rechazado. La envidia lo carcomió por dentro. En cuarto lugar, era rencoroso y era iracundo. Puse dos en una. ¿Por qué? Porque él planeó matar a su hermano. Él lo planeó. Era hipócrita y de doble intención. Era un engañador. ¿Saben por qué? Porque él le dijo al hermano, salgamos al campo. ¿A qué? Él invitó al hermano a salir al campo. Previamente lo que había en su corazón era un plan determinado. Iba a atentar contra la vida de su hermano, el justo. El sexto lugar se lo dejé a que era un traidor, porque cometió una felonía en contra de su propia carne y sangre, su propio hermano. Dice la palabra, se levantó contra su hermano Abel. El 7 lo mató, por lo tanto el 7 viene siendo homicida, fratricida. El 8, Caín era malo en su actuar, porque planificó llevar al bosque a su hermano y luego allí le mató, que eso significa que él actuó como, dirán los abogados aquí, ¿cómo? Premeditación, acechanza y alevosía. ¡Wow! Tenemos abogados aquí para eso, ¿verdad que sí? O sea, tiene todas en su contra, ahí no hay un atenuante. Fue un acto fríamente calculado. Eso fue lo que él hizo. El 9, era un impenitente. En ningún momento ustedes ven a un Caín arrepentido. ¿Lo ven? En ningún momento un Caín pidiéndole perdón a Dios. Nada. Perdóname, Señor. No, nada. Al revés, muy dispuesto. Ay, esto es muy grande para mí y cualquiera que me encontrare por ahí me va a matar. O sea, muy atento a lo suyo.
y a lo del otro nada, y a lo de Dios mucho menos. Era un mentiroso. Ay, eso sí es verdad que los falsos maestros y esos hombres impíos encubiertos, un mentiroso, queriendo ocultar su pecado cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, y lo acababa de matar. 11, era altanero, era un prepotente, un altanero, un blasfemo. Oigan cómo le contestó de mal a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Oh, pero es una frescura, como decimos en buen cibaeño. Así mismo se dirigió delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todo. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y era un cobarde, como ya ahorita les había dicho, como el número 12 del carácter de Caín, por cuanto temeroso al que alguno le ajusticiara o le matara, dice, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Solo le importaba su propia seguridad. Era lo único. Todo esto nos lleva a considerar que el carácter de Caín era diametralmente opuesto a lo que es el verdadero carácter de un creyente. Y cuando yo digo diametralmente opuesto, es que uno va por una vía y el otro va por la otra vía contraria. Caín no era más que un fatuo falso, un impío falso de fe, lleno de maldad, que seguía ritos de una religión muy particular, la suya propia, la hecha a su medida, la que le complacía a él, la que le era más cómodo. En vez de yo ir donde Abel y vamos a negociar un cabrito, una ovejita, no, yo cojo lo primero que tenga, no de lo primero, no, lo primero que encontré a mano, no importa, y eso le voy a ofrecer a Dios y con él cumplí y amén. Y no es así, no es así. ¿Mas con qué razón? Dice Juan que él era del maligno. Después de todas estas acciones que le debemos tomar, mentir, desobedecer, ser orgulloso, envidioso, rencoroso, iracundo, homicida, fratricida, hipócrita, engañador, traidor, de doble intención, impenitente, altanero y cobarde. ¡Wow! ¿Qué tenemos delante de nosotros? Como dice algún hermano por ahí, un impiazo, porque no es un impío, no, un impiazo así de los grandotes. Y ese es el camino de aquellas personas que no están dándose el alarde, diríamos, de serlo públicamente, porque aquellos no entraron demostrando lo que eran a la iglesia de Dios, sino que dice que lo hicieron por medio del ocultamiento de lo que en verdad eran. Y eso era lo que había que tener muy en cuenta. En conclusión, hermanos, ¿cuántos hoy no andan por el camino de Caín, creyéndose que a Dios se le da cualquier cosa que querramos y no lo que el Señor nos pide? Y luego vivimos según nuestros propios deseos. Yo creo que aquellas personas que andan en el camino de Caín, o aún nosotros mismos, si alguna vez hemos andado ahí, es cuando le ofrecemos a Dios no lo primero de nuestras vidas, sino lo que consideramos según a nuestro interés y nuestro entender que le podemos dar. Cuando realizamos esos ritos religiosos vacíos, huecos, desprovistos de fe y pensamos que con ellos cumplimos con Dios. Cuando conformamos nuestras vidas centralizadas en nosotros mismos, en nuestra propia seguridad, en nuestros propios deseos, nuestras apetencias, y nos dejamos llevar de las pasiones, productos de un corazón no rendido a Dios. Por tanto, un corazón que no tiene control, una persona que no tiene dominio propio y está condenado desde ya a actuar irracionalmente. El camino de Caín es el que transitan todos aquellos que son rebeldes a las Escrituras, a la voluntad, a la palabra de Dios. Son aquellos que obran mal. El que transita en el camino de Caín refleja de alguna manera muchas de las características de su padre, como decía Juan en su primera carta. Unos son del diablo, otros son del Señor. Caín era del maligno, su padre el diablo, por cuanto él era orgulloso, como lo fue Satanás, Lucifer, blasfemo,
mentiroso, engañador, traidor, homicida y rebelde a Dios, entre otras cosas. Mas el verdadero cristiano refleja el carácter de Cristo, no el de Caín, y anda en el buen camino de Dios. Y esta es una de las principales cosas que nosotros día a día vamos a tener que lidiar, y es que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda también a que nosotros nos abstengamos de toda obra mal y que andemos en las sendas de verdad y de justicia que el Señor ha puesto delante de cada uno de nosotros. Y todo ello es para agradarle a Él. El andar en santidad no es jamás que andar en el camino de Dios. El mismo Jesucristo en un momento dado se autodenomina: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los judíos llamaban con estas tres características las Santas Escrituras. Ellos decían que las Escrituras eran el camino, la verdad y la vida, cuando Jesucristo se apropia de esa expresión y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que Él está diciendo es: yo soy la voluntad del Padre, yo soy la promesa del Padre, yo soy la revelación de las Escrituras. Todas las Escrituras hablan de Cristo, por eso Él era la finalidad de la misma. Por eso, si alguno quiere andar conforme como el Padre quiere que andemos, lo único que tiene que hacer es andar como Cristo anduvo. En ese camino en que Él anduvo, que dejó pasos trillados para nosotros seguirlos. Jeremías 6:16, y con esta cita termino, nos dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Hermanos, no me queda más nada que decirle que andemos por la senda del camino bueno, y eso no es más que andemos como Cristo anduvo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, tú, Señor, que nos has dado tu palabra para que conozcamos tu voluntad, donde ha sido revelada toda ella, ahí, Señor, para que nosotros podamos guiarnos de ella. Danos la fuerza, la comprensión, Señor, que el motor nuestro sea tu Santo Espíritu y nos motive, Señor, a andar siempre tratando de agradarte, no cumpliendo contigo, sino agradándote, Señor, de todo corazón, con verdadera fe, con verdadero deseo, Señor. Que tu Santo Espíritu vaya esculpiendo en cada uno de nosotros el carácter de tu Hijo Jesús. Permítenos, Señor, que andemos según como Él anduvo. Ayúdanos, Padre, a tener el discernimiento de reconocer también cuando hayan personas que entren en esta tu casa, tu iglesia, Señor, pretendiendo hacernos daño porque siguen el camino de Caín. Ayúdanos, Padre, a encontrar y saber distinguir estas características en ellos, para que podamos, Señor, actuar conforme a tu palabra. Todas estas cosas te las pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.